¿Cuándo pasamos del caos a la calma? ¿Se ha preguntado? ¿Alguna vez se ha preguntado cuándo pasamos del caos a la calma? Y bueno, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ver en Juan 16:33. Que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, ¿no? Dice también algo importante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No? Eso es una de las promesas que Dios nos dejó, porque ustedes saben que la Biblia está llena de promesas, ¿no? La Biblia está llena de promesas, pero justamente esta promesa trata un poco del mensaje de: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. A veces no nos gusta decir que es una promesa, quizás, pero es una promesa. Dios no dijo que podrían entenderla. Es probable que la entendan, tal vez pudieran entender. No, la van a tener, porque bien clarito dice: van a tener aflicción. ¿No? Bien clarito está. No nos gusta, pero bien clarito. Van a tener aflicción, pero dice: confiar que yo he vencido al mundo. Y a veces, ¿cuántos confían en Dios? ¿Qué es la confianza en Dios para ustedes? Nos preguntamos muchas veces. Entonces, no es la falta de tormentas o las faltas de aflicciones que nos distinguen, ¿ok? Es quien conocemos durante la tormenta. ¿Cómo reaccionamos durante la tormenta? ¿Por qué digo tormenta? Porque a veces tenemos noches de tempestad. En nuestra vida vienen bastantes tormentas, ¿cierto? Y yo he pasado una y mil tormentas, y muchas de ellas por cabezón, por inmaduro, por quizás ser ignorante en muchas cosas, desconocer muchas cosas. Pero todos, yo sé que todos aquí que estamos, hemos pasado por varias tormentas, y si lo seguiremos pasando, porque esa es la promesa que Dios nos dejó, que vamos a tener aflicciones en la vida, pero tenemos que confiar en el Señor. Eso dice. Amén. Entonces, y no importa a qué nos dedicamos o qué hacemos para ganarnos la vida, o qué llamado divino tenemos. No importa si somos de otra religión, no importa si somos ungidos, como dice, tenemos un llamado divino, o somos un recién congregados, o estamos en el mundo, no importa. Yo les digo, desde hace algunos meses, yo me paro aquí cada sábado con algún tipo de mensaje. Tengo un espacio de 20 minutos, como les digo, y me esfuerzo por transmitir un poco de paz a aquellos que yo sé y me consta que viven en tormenta. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en mi corazón, ya que yo he sido un joven, como cualquier joven, creo, ¿no? Un poco rebelde, estaba en muchas cosas, pero Dios cambió mi vida. Y cuando Dios cambió mi vida, puso en mi corazón que yo debería ayudar a los jóvenes. Y por alguna razón, no es casualidad que yo esté aquí parado. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, pero todo viene en su momento. Ya van a entender por qué, ya van a entender un poquito. Entonces, esto funciona así. Voy a hablar metafóricamente, ¿ok? Así, me gusta a veces ser también matemático un poco, dar referencias para entender un poco de qué va el mensaje. En nuestro corazón, cuando conocemos al Señor, hay una ventana. En nuestro corazón hay una ventana, imagínense, una ventana en tu corazón hermosa, por la cual, a través de ella, vemos a Dios. A través de la ventana de nuestro corazón, vemos a Dios. ¿Ok? ¿Se imaginan eso? Que ahí vamos bien. Entonces, una temporada cuando en nuestras vidas
o de nuestras vidas, esa ventana estaba limpia. Había temporadas donde esa ventana estaba limpia, estaba transparente, y cada vez que nos asomábamos, veíamos a Dios de una manera clara. Todos hemos pasado por eso. ¿A qué quiero llegar con eso? Los vidrios limpios de nuestra ventana, el marco es perfecto, ¿se imaginan, no? Un marco perfecto. Esas temporadas donde decíamos, Dios es así, Él actúa así. Si hago bien, me va a ir bien. Si pongo mi ofrenda, Dios me va a bendecir. Si pido a Dios la ayuda para pasar, me va a dar la persona indicada. Si le pido un trabajo, Dios me va a poner en un trabajo. Todos hemos pasado donde nos hemos sentido bendecidos, ¿o no? Todos hemos pasado por eso donde nos hemos sentido bendecidos. Por eso digo, todos hemos pasado por esa temporada donde teníamos la ventana de nuestro corazón limpio, transparente, reluciente, con un marco perfecto. A eso quiero llegar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, una imagen de cómo Dios actúa, de repente nada inesperado, de pronto una temporada mala hace que la ventana se rompa, se agriete, y me encanta esta metáfora, ¿no? También una temporada mala hace que la ventana se agriete, se rompa, y lo rompió quizás una piedra. ¿Has visto cuando lanzan una piedra? Se rompe. Entonces acá lo vamos a llamar la piedra del dolor. De pronto viene una piedra del dolor y rompe esa ventana de nuestro corazón. Quizás una piedra de que papá se fue de niño, o en la adolescencia pasó algo, de repente sufrieron un bullying, de violación, unos padres divorciándose, un funeral, un cáncer, una relación rota, una pérdida repentina de un ser amado. ¿Cuánto de la calma pasamos al caos? ¿Se han preguntado por eso? En cuestión de minutos y de segundos pasamos de la calma al caos, en cuestión de minutos o de segundos. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué vamos a reflexionar? Tiene razón. Llega el momento que se te voltea la torta o pasa alguien, resulta en medio de una tormenta, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces seguimos. De repente también recibieron una carta, ¿no? Un mensaje de texto: ya no me busques más, ya no te amo. Así como dijo de la familia Brunel, ya no me busques más, ya no te amo. ¿No? O un chequeo de rutina. A veces muchos hacen su chequeo de rutina de médico, de repente algunos cada año, cada trimestre, ¿no? Para ver si están bien. Muchos lo hacen. Yo, por ejemplo, no lo hago porque me da miedo. Pero hay personas que sí les gusta chequearse para ver cómo andan. Y de pronto, cuando se van a hacer su chequeo de rutina, va a recibir una llamada urgente del doctor: señora, ¿sabe qué? Por favor, comuníquense, acérquese, urgente. Recibe la noticia de que tienen cáncer de repente, diabetes, un tumorcito ahí en la cabeza, no sé, etcétera, yo qué sé. Viene esa piedra que rompe nuestra ventana. ¿Me siguen a lo que quiero llegar? ¿Sí? Amén. Entonces, cualquiera que haya sido la fisura de la piedra, porque una piedra causa fisura, el resultado es el mismo. ¿Ok? Una ventana que en cualquier momento se hace pedazos, en cualquier momento. Entonces la piedra golpea en nuestro panel y lo destruye, y ahí es donde resuena en los pasadizos de tu corazón. Empieza a resonar esos pasadizos. Imagínatelo así. Y desde ese impacto es cuando ya surgen las grietas de la duda, del miedo, de la desconfianza, del rencor, la cólera. Tantas cosas cuando pasamos por malos momentos nos llenamos a veces de ira, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta, cuando estamos parados en medio de esa tormenta, que hubo una vida antes de esa piedra, de ese dolor, y una vida después del dolor. ¿Me sigue?
Está claro, había una vida antes del dolor y una vida después del dolor. ¿Ok? Y lo que ocurre es que el Señor ya no es tan fácil de ver, ¿no? Ya cuando empezamos con la ventana de su corazón empieza a meterse, ya no puedes ver con claridad. A veces cuando rompes una ventana y se hace como tela de araña, ya no puedes ver con claridad, ¿no? Eso ocurre en nosotros. Cuando estamos pasando aflicciones, ya no vemos con claridad. Porque de repente decimos, yo estaba haciendo las cosas bien. Yo estaba haciendo las cosas bien. Y pasó lo del cáncer, pasó lo otro. Yo me estaba congregando, servía al Señor. Mi hijo se rebeló, mi hijo se volvió borracho, drogadicto. Me engañó mi esposa, mi novia, etc. Tantas aflicciones que hay en la vida. De pronto empezamos a ver a Dios de esa manera. Entonces, cuando no entendemos bien cómo funcionan las reglas del juego, quiero decir las reglas del juego, porque son las reglas del juego en la vida espiritual, la visión que antes creíamos que era clara, ahora se pone turbia, se pone borrosa, como decimos. Entonces, nuestro dolor empieza a distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Nuestro dolor empieza a distorsionar esa imagen que teníamos de Dios. Es muy difícil ver a Dios a través de una ventana del dolor. Es muy difícil, porque yo también he pasado por eso. No es nada fácil para nadie. A una madre que perdió un hijo, o un hijo que perdió una madre, creo que es más fuerte que una madre pierda un hijo, que un hijo pierda una madre. Porque la ley de la vida es que nosotros vamos a llegar a una edad determinada donde Dios nos quiere llevar. Pero lo correcto es que un hijo pierda a una madre o a un padre. Eso es lo correcto, ¿no? Porque a nosotros nos va a llegar nuestro último momento. Va a llegar donde vamos a esperar nuestro último tren que nos va a llevar a casa. Eso va a ocurrir para todos. Pero el que está en el Señor, el que cree en sus promesas, el que cree en sus palabras, cuando llegue ese momento, la muerte no nos está esperando a nosotros. Nosotros tenemos que esperar a la muerte con seguridad y con convicción. ¿Por qué vamos a temer a la muerte si yo confío en la palabra del Señor que dice que desde que yo tomo el último tren a casa, yo voy a tener vida eterna, vida en abundancia? A mí me gustaría, como una vez escuché a un pastor que dijo, hierba de jardinera, que sea con nosotros. Esa es la regla del juego. ¿Ok? Y a veces escuchamos un mensaje de aliento, de ánimo, ¿no? Esa persona, tranquila, todo va a pasar, Dios está contigo, Dios me fortaleza. Pero ¿quién le quita el dolor a esa persona? ¿Quién nos quita ese dolor en ese momento? Nadie. Más que queremos meter porque no entienden el dolor y el conocimiento. Por más que nos digan que esos momentos son muy difíciles y muy complicados, yo he pasado, yo creo que todos, cada uno de ustedes, a Dios les pone su tormentita. No puede ver a Dios esta persona, no puede escuchar la palabra de tanto de que está quebrado. No podemos. Es difícil ver a Dios a través de nuestros fragmentos de nuestra vida, es muy difícil. Pero vamos, que ahí estamos luchando, peleando. ¿Somos valientes o no? ¿Somos valientes en el Señor? Entonces, y ahí empezamos a hacernos preguntas. Ahí es donde empezamos a hacernos preguntas. Y a veces preguntas sin respuestas. Dios, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Se preguntaba. Yo a eso me subía a la azotea de mi casa. ¿Por qué? Le decía. Nos hacemos preguntas sin respuestas. Cuando el dolor llega a nuestro mundo, a nuestra vida, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, las dudas salen a la superficie. Como dije, empiezan a salir la desconfianza, el rencor, el odio, pegamos bastante en nuestro corazón. Porque ya la ventana está rota. Ya no vemos a Dios de la misma manera. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Buscamos a Dios y ya no lo podemos ver como antes. ¿Por qué?
porque estamos en medio de esa tormenta. Porque esos fragmentos, esas rupturas impiden la visión, impiden que nosotros veamos con claridad. Y llega el momento donde estamos seguros o no estamos seguros de lo que estamos viendo. No estamos seguros si esto es de Dios o quizás estamos a la merced del diablo, ¿no? A veces, ¿será que Dios me habrá traído este mundo o va a ser el enemigo? Ya no sabemos qué pensar. ¿Qué nos dice Mateo 14:22? Lo veamos. Vamos a ver qué dice Mateo 14:22. Lo voy a leer. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué nos quiere decir? Acá les interpreto. Entonces, ahí nos dice que Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago, de la ribera, que dice. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde del Señor. ¿Ok? ¿Han escuchado ese pasaje donde Jesús manda a sus discípulos al mar a cruzar el lago de la vida? Acá nos habla, ¿no lo has escuchado? Es una historia impactante, porque ahí es donde habla justamente que los discípulos, para entender un poquito de qué va esto. Antes de eso, se habían congregado como algo de 15,000 personas, según la Biblia, más o menos un aproximado, para escuchar las prédicas de Jesús. Y ahí es donde ocurre el milagro de la multiplicación de panes y de peces. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Cómo ocurre esa multiplicación? ¿Ustedes se imaginan 15,000 almas ahí sentados entre ricos, pobres, amargados, de toda gente? 15,000 almas ahí, es lo que dice la Biblia. Y estaban como 2 días, 3 días, sin comer, sin nada. En eso los discípulos, Pedro y Mateo, me parece que el otro, se acerca y le dice: Jesús, la gente tiene hambre. Y Jesús le dice: consígame algo de comer. Y justo pasa un niñito por ahí con panes y pescaditos. ¿Y qué hace Jesús? Lo multiplica. ¿No? ¿Qué hace Jesús? Lo multiplica. Ese es el milagro de la multiplicación de panes y peces. Quiero acotar eso para que entiendan un poco a qué quiero llegar. ¿Y qué dice Jesús? Ahora sí, denle de comer. Denle de comer. ¿Ustedes se imaginan para los discípulos dar de comer a 15,000 almas? Yo sé que ellos han renegado, como cualquier persona, han renegado de estar repartiendo, porque la gente sabe cómo es. Por más que te dé gratis, va a decir que esto no manda. O no habrá ensaladita. ¿No habrá quisito? O sea, no se contentan con que les dan, siempre vas a encontrar, porque somos así, porque me incluye, todos somos así. Quería Pinocho. Somos así. Entonces, ¿se imaginan ese trabajo? Para que después, ahí a donde yo quiero llegar, para que después Jesús agarre y les dice: ahora sí, suban al bote y vayan al otro lado de la ribera. Yo ya los alcanzo después, y Jesús sube al monte a orar. Entonces, ¿qué quiero llegar? Porque en San Marcos hay un pasaje que dice: y su corazón de los discípulos se endureció, porque no entendían el porqué de la multiplicación de panes, algo así. Se endureció, o sea, que animaron, pues, que les hicieron chambear a 15,000 personas y no entendían el sentido. Por no decir: ya ves a su casa, ya calcula
la prédica, ¿no? Entonces, ahí donde su corazón se endureció de ellos. ¿Y qué hace Jesús? Les dice, váyanse, suban al monte, váyanse al otro lado del lago de la ribera, y yo les alcanzo en esa. Los discípulos hacen caso y se suben. Por eso dice acá, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, se quedó hasta la noche todo el día. Sus discípulos, justo cuando estaban ya en medio del mar, empezó la tormenta. Y empieza la tormenta, justo de lo que estamos hablando. Empieza la tormenta y ellos en medio del mar. ¿Ustedes se imaginan una tormenta en medio del mar? ¿Han visto las películas? Así es, en el mar es así. Ventarrones, torbellinos, vientos fuertes, huracanados. ¿Se imaginan que todos así agarrados? La Biblia dice que ellos remaban, nunca salían de ahí. Y más o menos dice ahí, por acá, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, hace referencia a más o menos 4 de la mañana, ¿no? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, a esa hora Jesús, o sea, ustedes se imaginan estar en el barco, en la barca, en medio de una tormenta y que Jesús se les presente en medio del mar. ¿Se imaginan eso? Qué alucinante, me gustaría. Qué alucinante, ¿no? Que tú estás así y Jesús se presenta. Y acá dice que ellos pensaban que era un fantasma, mira. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les mandó diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Un fantasma. Porque hago alusión a esto. Pero Dios probó sus corazones. A pesar de la tormenta, uno de ellos, que fue Pedro, le dijo a Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ¿tienes fe, Pedro? Tengo fe, Señor. Pues ve. Jesús estaba parado en el mar y él estaba presente. Y se baja. ¿Tú te imaginas cómo bajar desde que está con la turbulencia? Se baja y como que empieza a caminar. Pedro empieza a caminar, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pedro empieza a caminar como si hubiera un arrecife transparente, normal. Porque tenía fe, pero en una de esas, porque tuvo fe, en una de esas vino un viento, una tormenta fuerte, y Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Qué quiere decir? La tormenta más grande de aquella noche, o sea, la tormenta más grande de aquella noche no ocurrió en el cielo de Galilea, sino en el corazón de los discípulos. ¿Cómo nos pasa a nosotros hoy? Se llenaron de preguntas interrogantes, quizás como para tirar la toalla, que siempre nos hacemos. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena seguir al Señor? Eso se preguntaron sus discípulos de la noche. ¿Vale la pena? Porque ellos pensaban, pues, porque antes de eso también Jesús había calmado una tormenta donde estaba durmiendo en la barca. Entonces ellos pensaban, no, ahorita viene Jesús y normal. Pero vino y les puso a prueba. Entonces, mientras trataban de remar, el estropeado bote, veían cielos negros, torbellinos, fuertes vientos, una tempestad que no les permitía ni siquiera divisar la orilla. O sea, estaban prácticamente en medio del mar. Y lo que debió ser una noche de descanso, una marea baja, una marea tranquila, se transforma en una pesadilla, en un mar de horror. Entonces, aquí nos volvemos a identificar. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, en cuestión de minutos o de segundos, pasamos de la calma al caos. ¿No? Como les dije, la llamada de repente despidiéndote, diciéndote, ya no continúas en mi trabajo, última hora, resultado de análisis, una carta, un mensaje de texto, etcétera, etcétera. Así ocurre.
Y la pregunta de ellos fue, como las que nos hacemos nosotros: ¿cómo vamos a sobrevivir a esta tormenta? Siempre nos preguntamos: ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tempestad nocturna? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Siempre nos decimos. ¿Cuándo? Cuando estamos en medio de la tormenta. Cuando el mundo se embravece, cuando las noches se ponen feas, ¿dónde está Dios? Se preguntan siempre. Nos preguntamos eso independientemente de la estatura espiritual, de que si somos más religiosos. Es más religioso. Se pregunta desde el apóstol Pablo hasta Dante Gebel, hasta que recién se preguntó, siempre se ha hecho esa pregunta: ¿dónde está Dios? Todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿dónde está Dios? Porque todos conocemos esas noches de pesar, cuando el enemigo es más grande, el trabajo demasiado pesado, el futuro demasiado incierto, porque no sabemos qué nos depara el futuro, nos causa ansiedad. Y a veces las respuestas son pocas. Entonces, algunos estamos en la tempestad. Tanto tiempo que nos preguntamos: ¿será que aún estoy en el mapa o terminé en otro lugar? ¿Será que aún Dios se acuerda de mí? ¿O soy uno de sus mejores guerreros? ¿No? Entonces, estamos aferrados a una balsa sin la menor idea de cuánto falta para que esta crisis se termine, pero ahí estamos. Y en aquellas ocasiones, hasta la fe se hace difícil. Pero por ahí te viene la palabrita: confía en el Señor, hermano, que ya va a salir. Pero el que está en tormenta es uno está pasando su propia aflicción, su propia tormenta. Y no es solo que estamos sobre el mar, sino que el mar, mira, no es solo que estamos sobre el mar, sino que llega el momento que el mar se mete en nosotros, se va metiendo en tu balsa y te vas ahogando. Así es la tormenta, te va ahogando. Puede ser, como les digo, en una pareja, en tus finanzas, en tu fe. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que Dios es fiel. Ahora, aquí está la clave. Dios está obrando en las tormentas de formas que no podemos ver y de formas que no podemos entender. Dios está obrando en las tormentas de una manera misteriosa que no entendemos. Y es un proceso necesario. Claro que es un proceso necesario. Tenemos que pasar esas tormentas para madurar espiritualmente, personalmente y crecer espiritualmente. Por eso en Isaías 55, 8, 9, ¿qué dice el bonito? Isaías 55, 8, 9. Ya está. Dice, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está la clave, ¿no? Sus caminos del Señor no son nuestros caminos. Por eso a veces no entendemos por qué Dios nos manda esas tormentas, pero es necesario que nos mande esas tormentitas. Afortunadamente, no es necesario que digamos: Dios da una tormenta. Solito nos manda eso. No es necesario que Dios nos mande, porque ya sabe qué es lo que tú tienes que pasar. A veces hace falta una buena tempestad, ¿o no? Una buena tempestad en alta mar, para que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar. A veces hace falta una buena tempestad. No estaríamos aquí si no fuera por esa tempestad. Amén. Amén. Ha pasado la tempestad. Mira, no estaríamos aquí si no fuera por esa bendita tempestad. Entonces Dios sabe hacer las cosas o no. Dios sabe hacer las cosas. Yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿no?
Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, yo lo sé. Tampoco voy a tapar el sol con un dedo, es así, pero cada uno tiene su propia tormenta. Es así de sencillo, ¿no? Miren, pero a veces es mejor que nuestros planes, mira, a veces es mejor que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. A veces es mejor que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. Entonces Dios se vale de las tormentas que parece que nos sacan de nuestro destino, pero no es así. En realidad nos lleva al verdadero destino que Dios había preparado para nosotros. Las tormentas nos van a llevar al verdadero destino que Dios ha preparado para nosotros. Pero ese cambio no nos gusta vivirlo. Nos aferramos hasta que nos duela tanto que lo soltamos. Somos tercos. Y claro que hay vida después de la tempestad. Claro que hay vida después de la tempestad. Por eso digo que hay una vida antes de la piedra del dolor y después del dolor. Lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios. A mí, particularmente, me obligó a buscar a Dios. Ahí es cuando yo me di cuenta que Dios existe, porque Él me sacó de esa tormenta donde yo estaba. Ahí es donde uno se da cuenta, con una intensidad que no nos hubiésemos tenido de otra forma. Termino con esto. Conocer a Dios, mira, conocer a Dios no es conocer su voluntad, sino su carácter. A veces muchos queremos conocer su voluntad. Dios, hazme por mis negocios, Dios manda a mi trabajo, mujer, Dios manda. Solamente queremos ver su voluntad, pero no nos enfocamos en cómo es el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Se han puesto a pensar? Con esto termino. Hay una línea en la vida. Cuando nacemos, en esa línea iniciamos dependientes y terminamos independientes. ¿Qué quiero decir? Cuando nacemos somos dependientes de nuestros papás porque nos tienen que cambiar el pañal, bañar, vestir, etcétera, etcétera. Hasta que vamos creciendo, vamos madurando y nos vamos independizando poco a poco, ¿cierto? Pero en las cosas de Dios ocurre al revés. Cuando uno entrega a su vida al Señor, vuelve a nacer hombre. Entonces, no nace independiente, nace dependiente. Su vida ya depende de Dios. Es todo lo que ocurre. Y yo les invito a ponerse de pie. Póngase de pie. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, por esta Biblia.